Ella, una profeta del Señor, enfocada en la renovación y la excelencia. Él, un gran hombre de Dios con una fe inquebrantable. Juntos han restaurado miles de familias y cada semana comparten herramientas claves que nos conectan con nuestro Padre Celestial. Acompáñanos todos los domingos a las 9 de la mañana en el servicio familiar con los pastores Franklin y Lucelis Osorio. Por nuestro canal de YouTube, MCI Maracaibo Norte. Gracias, Señor, eres bienvenido a este lugar. Eres el único digno, el único. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, que solo tu presencia, que solo tu mirada me hacen suspirar. Yo me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Yo me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino, yo me inclino. Solo ante ti, solo ante ti, solo ante ti. Eres el único digno de toda adoración, mi Señor. Así es, Señor. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez, ven y encuéntrame otra vez, otra vez. Ven y encuéntrame una y otra vez. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Yo no puedo más si tú no estás. No puedo más si tú no estás, si tú no estás. Jesús.
Gracias, Señor. Aleluya. Bendiciones, qué alegría es estar un miércoles más en familia y compartir la poderosa palabra de Dios. Me gustaría iniciar este hermoso tiempo con una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, gracias por esta hora, gracias por este momento precioso en el que podemos compartir tu poderosa palabra. Espíritu Santo, ministra nuestros corazones, a cada hogar, a cada persona conectada en este momento, que recibamos tu palabra con amor y con regocijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Y me gustaría que allí en sus casas puedan abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12. Y podamos leer juntos esta hermosa palabra. Dice la palabra así: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y su vida está en su Hijo. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Me encanta, me gusta esta palabra porque habla del deseo de Dios y del plan de Dios para nosotros. Y vemos que el plan de Dios para nosotros es la vida eterna. Cuando acá habla el verso en la primera parte, y el testimonio es este, o sea, el testimonio, el testamento, el plan de Dios es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Esto es lo que está escrito, esto es lo que está establecido. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Pero esa vida está en su Hijo. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para usted y para mí? Que usted y yo seamos herederos, nosotros podamos poseer la vida eterna que está en Jesús. Estamos acostumbrados a ser preparados, formados para tener una vida exitosa en esta tierra, y me parece fabuloso. Estamos acostumbrados a que nos entrenen a cómo tener una vida victoriosa en esta tierra. Y poco se nos habla de la vida después de esta vida. Poco se nos habla de lo que es la vida eterna. Entonces, si vamos a las Escrituras, establece Dios en ella que hay una vida eterna que Dios ofrece. Una vida eterna con Jesús, una vida eterna con el Padre, una vida eterna con el Espíritu Santo, una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Ahora bien, ante este plan de Dios para con el hombre, que es la vida eterna, ante este propósito de Dios para con el ser humano, que es la vida eterna, nos encontramos con dos situaciones, con dos problemas muy importantes que los conozcamos. Y el primer problema en que nos encontramos ante este plan de Dios para con nosotros, lo podemos ver en Isaías capítulo 59, verso 2. Isaías capítulo 59, verso 2. Dice la palabra: pero tus iniquidades han hecho separación entre tú y Dios, y tus pecados han escondido su rostro de ti, para que Él no escuche. ¿Cómo el profeta puede identificar qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que separa al hombre de una eternidad con Dios? Si podemos recordar cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, Dios creó al hombre para que tuviese una vida eterna con Él, una vida sin fin con Él, una vida en Dios, en una comunión perfecta. Pero vino la desobediencia, vino el pecado y el hombre se separó de Dios. Entonces
vemos que el profeta Isaías dice, pero tus iniquidades han hecho separación entre tú y Dios. ¿Qué es lo que hace separación entre nosotros y Dios? Las iniquidades, el pecado. ¿Qué es una iniquidad? Una iniquidad es un pecado heredado. Una iniquidad es cuando de generación en generación ya no es pecado, sino que es parte de tu vida diaria. Es una iniquidad, algo que Dios aborrece, pero que es parte de tu vida diaria. Entonces, lo primero que vemos que esa iniquidad, ese pecado, hace separación entre Dios y nosotros. Es la primera problemática que nos encontramos para que Dios ejecute su plan de salvación con nosotros, su plan de redención, su plan de darnos vida eterna y esta vida en su Hijo. También vemos como el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, dice, porque todos han pecado, no pueden alcanzar la gloria de Dios. En la versión Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una de las cosas que hace el pecado en nosotros es que nos destituye, nos quita el derecho legal de poder tener una vida eterna, de poder salir de una condición de pecado a una posición de hijo. Entonces, Dios estableció un plan. Dios estableció un plan para con nosotros. Dios estableció un plan de salvación. ¿Cuál es ese plan de salvación? Poder entregarle al hombre lo que perdió en el huerto del Edén. Poder entregarle al ser humano, a la familia, lo que perdimos por la desobediencia. ¿Qué fue lo que perdimos en el huerto del Edén? Perdimos la vida eterna. Perdimos el derecho de estar eternamente con Dios. ¿Y qué ocurrió a causa de nuestra desobediencia? Que ese pecado hizo separación. Y usted podrá decir, pero ese es el pecado de Adán. No, pero es un pecado de iniquidad que viene de generación en generación, que es el pecado de la desobediencia, de desobedecer el principio de Dios, el mandato de Dios. Y todo, de hecho, cuando un niño nace, usted no le enseña al niño a que desobedezca, usted le enseña al niño a que obedezca, pero ellos de una manera natural desobedecen. Y allí viene el amor del padre, el amor de la madre a corregir, a instruir, para que cuando tenga una edad adulta no se aparte del camino. Entonces, podemos ver que por la naturaleza pecaminosa, esa iniquidad, ese pecado de desobediencia hace separación entre nosotros y Dios. Y también hemos aprendido, según el apóstol Pablo, en Romanos 3:23, es que el pecado, otra cosa de lo que hace el pecado es que te destituye. El pecado nos destituye, nos quita del lugar en el cual Dios nos ha colocado. Entonces, vemos que el pecado número 1, según Isaías 59 verso 2, hace separación entre Dios y nosotros, y hace que nuestro pecado nos oculte el rostro de Dios para que Él no nos escuche. Lo segundo que hace el pecado es que nos destituye. El pecado nos hace perder ese derecho legal de vivir una eternidad con Dios. Y lo tercero que hace el pecado está en Romanos 5:8. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, no importa el pecado en que tú y yo nos encontremos, Dios va a mostrar su amor para con nosotros. Lo que sí importa es cómo nosotros vengamos a Él y nos arrepintamos de una manera genuina y podamos apartar, sacar de nosotros ese pecado, esa desobediencia, eso que nos separa de Dios, eso que hace separación entre Dios y nosotros. Fíjese que en el verso de Isaías 59:2 y en el verso de Romanos 3:23 vemos que el pecado es un problema de nosotros para acercarnos a Dios. El pecado impide que usted y yo nos acerquemos a Dios, pero el pecado no impide que Dios muestre su amor para con nosotros, porque lo que Dios estableció contigo y conmigo, Él lo va a cumplir. El pecado no es un problema de Dios, el pecado es un problema tuyo y un problema mío, que nos aleja de Dios. Porque dice la palabra en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya hubo un sacrificio que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hablando de Jesucristo, sino que se entregó a sí mismo por nosotros, para reconciliarnos con Dios, para reconciliar el diseño original. ¿Y cuál es el diseño original? Que vivamos una eternidad con Dios. Que esta vida en esta tierra corta, ¿verdad? Tengamos mayor preparación para la eternidad que aún para esta. Porque cuando yo estoy preparado para la eternidad, mi vida en esta tierra corta será de otra manera.
Cuando yo me preparo para la eternidad, cuando yo estoy consciente de que hay una vida eterna con Dios o sin Dios, entonces mi vida en esta tierra tendrá mayor provecho. Pelearé menos, amaré más, agradeceré más, me quejaré menos, valoraré cada día de mi vida, porque lo que yo haga aquí en esta tierra va a repercutir en mi eternidad, va a afectar mi eternidad. Lo que yo haga hoy va a afectar mi eternidad, con Dios o sin Dios. El segundo problema que vemos, ¿verdad?, en cuanto al plan de salvación de Dios para con el hombre, es, número uno, el pecado, ¿verdad? Y número dos, que creemos que es por nuestra fuerza. La inutilidad de las obras del hombre. No es por nuestra fuerza. No es por lo que tú hagas. Es por lo que tú permitas que Dios haga en ti. Es por lo que tú entregues. Es por lo que tú sueltes. Es por la humillación que tú te hagas ante el Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, por gracia han sido hechos salvos a través de la fe. Y esto no de ustedes, es el regalo de Dios, no como resultado de las obras, para que nadie se jacte. Fíjese cómo establece aquí el principio. Por gracia han sido hechos salvos. Y esto no es de nosotros, no es de lo que hemos hecho, sino es el resultado del amor de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque si la salvación es por lo que hacemos, nos vamos a jactar de ello. No, yo soy salvo porque hice esto, yo hice esto y hice esto. La salvación es por la gracia de Dios. Te digo esto no para que tú, entonces como la salvación es por gracia, yo no voy a hacer nada. Te estoy diciendo que la salvación es por gracia porque Dios nos dio ese regalo inmerecido. Gracia es un regalo inmerecido. Dios por su gracia nos amó, nos rescató a pesar de que estábamos de espalda a Dios, de que teníamos el pecado que nos separaba de Dios. Dios mostró su amor para con nosotros y nos regala la salvación, que es un don de Él. La salvación es un don de Dios y don significa regalo. La salvación es un regalo de Dios para nosotros. Y como es un regalo, tú no tienes que trabajar para obtener un regalo. Los regalos lo dan los dueños de los regalos. Entonces nuestro Padre Dios nos regala la salvación para que tú y yo nos volvamos a Él. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Vamos a seguir leyendo lo que la palabra establece. En Tito capítulo 3, versos 5 y 7 dice, Él nos salvó, no sobre la base de obras que hayamos hecho justamente, sino de acuerdo a su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó ricamente sobre nosotros a través de Jesucristo nuestro Salvador, para que habiendo sido justificados por su gracia, podamos ser hechos herederos de acuerdo a la esperanza de la vida eterna. Poderosa palabra de Dios. Fíjese cómo dice, Él no nos salvó sobre la base de las obras que hicimos. No, Él nos salvó sobre la base de su misericordia. Él nos salvó sobre la base de su amor y que nos dio ricamente de su Espíritu Santo por Jesucristo, a través de la justificación. ¿Cómo es eso? Que aunque no éramos merecedores, Él tomó nuestro lugar. Él tomó el lugar de nuestro castigo. Él tomó el lugar de nuestro pecado para que nosotros a través de Él nos presentemos ante Dios y tengamos acceso a la eternidad con Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, hemos estudiado, número 1, el plan de Dios para la salvación del hombre. Y ante ese plan que es la vida eterna, número 1, ese plan es la vida eterna, ¿verdad? Es importante que usted y yo tengamos 2 principios básicos sobre este tema. Número 1, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El regalo de Dios de la vida eterna está en su Hijo. Es a través de Jesucristo que yo tengo la vida eterna. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va ante Dios si no es a través de Jesús. Entonces,
Dice la palabra también en Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es que usted y yo en esta tierra seamos herederos, nos apropiemos, podamos obtener el regalo de la vida eterna. Porque toda tu vida no está basada en este mundo físico. Este mundo físico tiene un tiempo finito, pero el mundo espiritual tiene una eternidad, con Dios o sin Dios. Entonces dice Juan 3:16, también dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiero que tú puedas abrir tu corazón, abrir tus pensamientos y saber que la vida no consiste solamente en comer, en vestir, en levantarme, en dormir. La vida consiste en que tú y yo tengamos un encuentro personal con el Señor y podamos recuperar esa herencia de la vida eterna que Dios nos ha dado en su Hijo. Y el segundo fundamento sobre esta palabra rema es que la manera de poseer la vida eterna es poseer al Hijo de Dios. No hay otra manera. La única forma que tú y yo podamos recuperar, podamos heredar, podamos apropiarnos de la vida eterna es que nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón. Que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Amén. Y ya para ir cerrando, podemos concluir. ¿Cuál es la solución de Dios para el problema del hombre? ¿Cuál es la solución? Ya hemos identificado que ante el plan de Dios se presentan dos problemas. El pecado que hace separación del hombre para con Dios y el hecho de que el hombre piense que es por obra, que es por lo que él haga. De hecho, hay muchas personas que practican el pecado y hacen muchas obras de caridad pensando que por esas obras de caridad sus pecados van a ser perdonados. Déjeme decirle que el perdón de pecado y la vida eterna no es algo que tú te ganas con tus méritos. Es un don, es un regalo de Dios. Y lo único que Dios nos pide es nuestro corazón. Él dice en la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios para el problema del hombre? Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en Romanos 5:8. ¿Qué dice la palabra en Romanos 5:8? Dice, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que aún nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, lo primero es el amor de Dios ante esta situación, ante esta condición. Tu condición de pecado, mi condición de pecado, no es limitante para que Dios muestre su amor para con nosotros. Él muestra su amor, ¿pero para qué? Para que vengamos a la salvación. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:18? Primera de Pedro 3:18. Dice, porque Cristo también murió por los pecadores de una sola vez, el justo por lo injusto, a fin de que Él nos lleve a Dios, habiendo sido colocado a muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Porque Cristo también murió por los pecados de una sola vez, el justo por lo injusto, a fin de que Él nos lleve a Dios, habiendo sido colocado a muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El objetivo de Dios es que Jesús nos lleve ante Él. Es a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz que podemos restablecer ese puente de comunicación entre Dios y el hombre. ¿Cómo entonces podemos recibir al Hijo de Dios para que podamos cruzar ese abismo y tener la vida eterna que Dios nos ha prometido? ¿Cuál es el puente para nosotros ahora? ¿Cómo podemos entonces? Porque ese abismo, esa separación es el pecado que mora en nosotros, es esa iniquidad. Pero ¿cómo puedo yo entonces atravesar? ¿Cuál es el puente que yo tengo que tener para llegar a Dios? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 12. Pero a los que lo recibieron, a los que les dio derecho de ser hijos de Dios, aun aquellos que creen en su nombre. En otra versión, Reina Valera dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. Es un derecho, es una potestad. Recuerda que el pecado nos destituye de la gloria de Dios, pero el recibir a Jesús como nuestro Salvador nos da la potestad, nos da nuevamente ese derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos fueron destituidos. Dice que por cuanto todos pecaron, el pecado pasó a la raza humana. Pero cuando tú recibes al Hijo de Dios, tú crees en el Hijo de Dios y también le recibes, tú tienes la potestad, Dios te da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Recuperas tu lugar de origen, recuperas tu diseño, recuperas el propósito por el cual Dios te creó, y es tener una comunión íntima con Dios en esta tierra y en la eternidad también. Juan 1:12, como lo leímos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como leíamos en Juan 3:16 al verso 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no te condena. Quien te condena eres tú mismo cuando no crees en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Te estoy leyendo la poderosa palabra en Juan 3:16 al 18. Así de sencillo. Dios no viene a condenarte, Él viene a salvarte. Te condenas tú mismo cuando no crees. El pecado no le impide a Dios mostrar su amor para ti. El pecado te impide a ti acercarte a Dios. El pecado te impide a ti ver el rostro de Dios. Por eso que tú y yo en esta noche debemos de sacar el pecado de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestro hogar, y volvernos a Dios. Y establecer ese puente que nos lleva a Dios, que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, debido a que Jesucristo logró por nosotros en la cruz, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Nosotros podemos recibir al Hijo Jesucristo como nuestro Salvador por nuestra fe personal, confiando en la persona de Cristo y en su muerte por nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. Recibir a Jesús, aceptar el sacrificio de él en la cruz, para que nuestros pecados sean perdonados y podamos restablecer la comunión de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Si hoy por primera vez escuchas una palabra como esta, me gustaría guiarte en una oración. Si hoy tienes la necesidad y haces un alto en el camino y determinas realmente abrir tus ojos a lo que es eterno, a lo que es efímero, aborrecer lo que es efímero y abrir tus ojos a lo eterno, quiero que ores conmigo. La eternidad existe con Dios o sin Dios. Hoy tú puedes decidir si quitar ese abismo y establecer la cruz que nos lleva a Dios a través del sacrificio de Cristo, o seguir alejado de Dios. Pero quiero decirte, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso contigo. Cristo te ama y envió a su Hijo con el único propósito de garantizar que tú y yo recuperemos una eternidad con Él. Porque desde nuestra creación fuimos creados para vivir eternamente con Dios. Fue el pecado y la desobediencia la que nos destituyó de esa gloria. Pero Dios hizo un plan de redención y envió a su Hijo. Habitó entre nosotros en forma de hombre para pagar nuestro precio, para tomar nuestro lugar. Y hoy, a través de la sangre de Jesús y de su sacrificio en la cruz, restablecer nuestra comunión con Dios, nuestra vida con Dios y heredar la vida eterna con Dios. Así que me gustaría orar contigo. Puedes repetir conmigo esta oración. Pon la mano en tu corazón, cierra tus ojitos, inclina tu cabeza y allí ora a Dios conmigo. Puedes decir conmigo, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí y se levantó de la tumba. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo.
Gracias por darme la vida eterna a través de la fe en tu Hijo. En el nombre de Jesús, oro a ti, amado Dios. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es poder reconocer a Jesús como el dador de la vida eterna, como ese regalo de la vida eterna que Dios nos ha dado a través de Él! Qué hermoso es poder en nuestra casa abrir nuestros labios o en el lugar donde estemos conectados y confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y me gustaría también en este hermoso tiempo bendecir tu vida a nivel familiar, a nivel personal, con tus diezmos y con tus ofrendas. Me gustaría orar porque es un principio bíblico. La palabra de Dios dice en Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Una de las cosas que como cristianos, el ofrendar, el diezmar, es una oportunidad hermosa que Dios nos da de poder honrarlo. Poder honrarlo. Dice la Biblia en Malaquías 3, y vosotros, nación toda, me habéis robado. Y decís, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Así que me gustaría orar para de lo que he recibido de Dios, de eso le demos. Es una bendición poder honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Así que permíteme orar por ello. Padre, te doy gracias por cada hombre, cada mujer, cada familia conectada en este momento. Gracias porque tú colocas en sus corazones el querer como el hacer de tu buena voluntad. Padre, obedecemos la palabra de Malaquías 3:10, de traer los diezmos al alfolí, de poder honrarte con los diezmos y las ofrendas. Y hoy, Padre, declaro tu bendición sobre la ofrenda y el ofrendador, sobre cada familia, y que pueda, como dice tu palabra en Malaquías, que las ventanas de los cielos se abran y que derrames bendiciones hasta que sobren y abunden. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y bueno, iniciamos este mes de noviembre en bendición y en victoria. No vamos a terminar el año igual. Tendremos un año donde el fruto no se perderá. El fruto no se perderá porque usted y yo estamos conectados a la vida verdadera que es Cristo Jesús. Me gustaría invitarte a nuestras reuniones online todos los miércoles a las 7:30 de la noche en la célula en familia. Los días sábados a las 10 de la mañana y los días domingos a las 9 de la mañana. También tenemos presencial los días sábados en el auditorio a las 9 de la mañana y los días domingos en 2 turnos, 8 de la mañana y 10 de la mañana, servicio familiar. A través de tu líder puedes conectarte a las intercesiones entre semanas, puedes conectarte a las distintas reuniones de edificación, de discipulado, puedes conectarte a las células presenciales, células en línea. Y bueno, una gama de actividades que fortalecen nuestra fe. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Los que estamos en Maracaibo podemos ir presencial al auditorio, en nuestro templo, MSI Maracaibo Norte, Avenida El Milagro, entrando por la calle que está frente al muelle de Pequibé. Este fin de semana, el día viernes, vía online tendremos nuestro encuentro, el último encuentro del año. Estás invitado, todos los que han hecho la Universidad de la Vida, todos los que están en célula que necesitan un encuentro con Dios. El día viernes tendremos nuestro primer día de encuentro, 6 de la tarde vía Zoom. Y el día sábado desde las 8 de la mañana, presencial, un encuentro maravilloso con el Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas una semana excelente. Bendiciones.